Hola, yo soy Eder Samuel Y yo, Vanessa Rodríguez. y es tiempo de Improbables. Bienvenidos a este primer capítulo o a este primer episodio de Improbable, así que les damos bienvenidos a este estreno gracias a Improbable TV por permitirnos estar acá compartiendo con ustedes. Exactamente, hoy vamos a estar hablando y en el transcurso, ¿no?, de los siguientes episodios vamos a estar tratando con diferentes temas que en realidad engloba algo, ¿no? Engloba un solo tema en todo. En todo. Así que esta primera serie se va a llamar Emociones Intensas y en cada episodio que va a salir cada viernes vamos a estar desarrollando cada uno de estos temas. Hoy vamos a estar hablando un poco de qué son las emociones intensas, pero luego vamos a hablar y desarrollar una de ellas, así que quédate hasta el final porque queremos contarte una. Pero antes queremos hablarles cómo nació Improbable. Así es. Queremos contarles cómo nació esto porque en realidad Improbable, el nombre Improbable nació en una parada colectiva. O sea, esto no fue que nació nosotros buscando un nombre, no, estábamos en la parada colectivo hablando un día, estábamos organizando muchas cosas para este proyecto y surgió el nombre Improbable que ahora se llama Improbable TV. Correcto. Y a partir de ahí nace el podcast de Improbable. Pero, ¿cómo surgió esto, Vanessa? O sea, Por un versículo en específico, ¿no? Tenían varias ideas, pero en realidad uno que marcó mucho la diferencia entre todos fue este que parafraseando le podemos, ¿cómo lo decimos? y es lo que dice, que lo que es imposible para Dios, que lo que dice que lo que es imposible para el mundo es imposible para Dios. Y un día reflexionando con Vaneles, yo le decía, y muchas veces pasa con nosotros mismos, ¿no? Que en muchos lugares o muchas personas nos hacen sentir que no somos probables para algo o que no somos capaces para algo. Y nosotros queremos enseñarte que lo que el mundo dice que eres improbable que logres, que hagas o que seas, para Dios es 100% probable. Entonces, como el mundo nos ve como improbables, ¿por qué? Porque para Dios somos probables. Y hablando de eso, ¿sabes qué me hizo acordar que estos días estaba viendo historias en Instagram y eso, y veo que una persona publicó una historia que decía, bueno, es que ahora todo el mundo hace podcast. Mm. Y yo decía, o sea, ¿por qué limitarle a las personas a hacer algo que les gusta o que les encanta? El hecho de que a una persona no le guste hacer podcast no quiere decir que vamos a limitar al otro. Y muchas veces te puede pasar que si tienes el deseo o el anhelo de hacer algún proyecto o de estar en algún medio o de lo que sea, no solamente un medio audiovisual, en el área que sea, Correcto. no dejes que los comentarios o las cosas de otras personas te limiten a lo que hay en tu corazón. Así que si otros dicen, no es improbable que yo vea tu podcast, es improbable que tu podcast lo vea, no importa quién lo va a ver. Y o sea, sí importa quién lo va a ver. Claro, obvio. Pero creo que aunque sea una persona que cambie o que le podamos transformar su realidad desde nuestro lugar, es importantísimo. O sea, es como que subamos un montón, ¿no? Y para nosotros es nuestro anhelo, partiendo muy por allá de que Dios también nos guíe en este tiempo y nos ayude y nos ponga palabras para que podamos transmitir, ¿no?, desde nuestras vivencias lo que Él ha hecho en nuestras vidas y cómo lo podemos ver ahora, ¿no? Más allá de que podemos ir experimentando emociones, porque, a ver, no vamos a seguir experimentando, ¿no? Totalmente. Pero desde un lugar distinto. Sí, y es justamente lo que nosotros queremos compartirle. Nosotros muchas veces, y esto lo van a ir conociendo a medida que van pasando cada episodio, todas las veces que mucha gente lo digo, por acá no sirves, acá no vales, acá no cuentas, El rechazo. o te rechazaron, o te dijeron, no, bueno, simplemente te tomé en cuenta porque eres amigo de, o porque conoces a, o porque quería obtener algún beneficio de vos. Acá en Improbable no queremos obtener beneficios de nadie, simplemente queremos compartir lo que Dios ha colocado en nuestro corazón y lo que hemos aprendido durante este tiempo de nuestras vidas. Y por eso hoy vamos a hablar de un tema que está muy bueno porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado muy de cerca
Y es eso, ¿no? Las emociones intensas y a dónde nos llevan las emociones intensas. Hasta acá nos va a llegar. Y hasta acá, ¿no? Hizo esas emociones y todas esas cosas que estamos viviendo, nos llevó acá a convertirnos en lo que hoy somos improbables. Entonces, hoy, Comenzamos con el primer episodio de de Historias Intensas en el tema ansiedad. Bueno, hablando de la ansiedad, creo que es un tema muy fuerte, porque quien no ha experimentado ansiedad y como una emoción. y cómo vemos las emociones, ¿no? ¿Desde qué lugar lo vemos? Porque muchas veces nos topamos con que, bueno, las emociones son emociones de amor o desamor. Y la realidad es que abarca enormemente, es infinito, ¿no? Y nosotros nacemos desde ese lugar experimentándolo. Desde la vagina, desde la pancita. Desde la web. Y aunque esto no lo crea, y aunque mucha gente no lo crea, pero sí, los bebés, desde que están en el vientre de los padres, pueden llegar a sentir las emociones que tiene la madre durante el embarazo o esos pensamientos, aunque usted no lo crea, no, que es un feto que se está formando, sí, es un feto, pero siempre y va a sentir eso que la madre pueda transmitir. Por eso, desde el vientre los psicólogos hablan mucho de que nuestras emociones se van forjando desde nuestra niñez. Entonces, todo lo que vamos viviendo en el transcurso de nuestra vida es lo que vamos a ver en un resultado cuando estamos mucho más adultos, mucho más grandes. Así es, y es que eso va desencadenando en nuestra vida, mío, cambios físicos, conductuales, o sea, cómo me desenvuelvo en mi entorno, el cognitivo, qué es lo que pienso, cómo lo pienso, por qué siento lo que siento, por qué actúo como actúo, por qué digo lo que digo, y son muy importantes en nuestra vida diaria. Antes no se le tomaba mucho en cuenta, ahora después de pandemia se ha enfatizado mucho el tema de las emociones porque ha desencadenado mucho lo que es la tristeza, la ira, la ansiedad, el miedo. La depresión, el suicidio. Y todo esto lo vamos a hablar, pero queremos ir por parte hoy y queremos hablar sobre todo esto, lo que es las emociones y cómo lo desencadenamos, ¿no? en el transcurso de nuestra vida. Y que también, como decía Ever, desde que estamos formándonos en el vientre de nuestra madre, ya ahí estamos teniendo emociones. Y nosotros podríamos hacer un podcast de horas hablando de esto. Pero queremos llevar esto a un tiempo corto y darte con un breve resumen de lo que podemos experimentar y de lo que nos puede pasar. Es por eso que hoy vamos a hablar de la ansiedad como tema principal. Así es. Y la ansiedad es más que una sensación de preocupación, nerviosismo, de no saber qué va a pasar en el futuro, de querer controlar lo que va a pasar, de querer saber cómo, cuándo, dónde, por qué lugar. Ahora, la ansiedad te hace pensar un montón de cosas. Y a veces viene también por esas ganas de hacerlo tan perfecto, Claro. o que nos salga tan bien, o que salga como lo tenemos estructurado, que produce esas sensaciones en nosotros. Pero nosotros queremos hoy hablar de lo que se siente porque lo vivimos, porque lo experimentamos, y no solo porque tenemos un conocimiento teórico de lo que es la ansiedad. La ansiedad va mucho más allá de la teoría, y también hay que aprender que la ansiedad no es lo mismo que la depresión. Hay que romper con ese mito. La ansiedad, la depresión, la ansiedad no es tristeza, la ansiedad no es alegría, la ansiedad no es que eres intenso, no eres demasiado ansioso, eres demasiado intenso. Hay algo mucho más allá profundo que nos lleva a tener momentos y episodios de ansiedad. Y es que también, ¿no? La ansiedad, hay la parte funcional y la disfuncional, que muchas veces la que estaba hablando Ever es la disfuncional, que es como que nos excedemos en querer saber o querer estar ya en lo que puede pasar rápido. Y eso nos genera ¿cómo se dice? Eh, esa ganas de estar, el estrés también, porque Sí, viene el estrés, después viene la ansiedad y esos como esa angustia. angustia de lo que puede pasar, exacto, eso, la angustia de lo que puede pasar. Y la realidad es que podemos tener ansiedad, como decía Ever, pero hay momentos donde la ansiedad es normal en nuestra vida y el estrés es normal, solo que lo tenemos que
saber manejar de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque, o sea, las emociones y en este caso la ansiedad son complementos también entre el cuerpo y la mente para que ellos se comuniquen. Totalmente, porque, perdón que te interrumpí, pero eh, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo, y es ahí cuando nuestro cuerpo va reaccionando a eso. Entonces, a veces no entendemos por qué tengo tanta sudoración, por qué me duele la cabeza, por qué estoy mareado, por qué se me pierde, por qué pierdo el apetito. Y cuando empezamos a profundizar en nuestro cuerpo, nos está diciendo algo, nos están enviando una señal. Sí, una necesidad emocional. Estás pasando por esto, estás necesitando esto y eso nos ayuda mucho a no solamente cambiar nuestra conducta, sino también cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno. Totalmente. ¿Y cómo podemos influir en otras personas? Quizás nos estás escuchando y nunca sufriste de ansiedad, o capaz sí, pero no de forma patológica como enfermedad. Hay personas que quizás están en tu entorno que sí luchan con la ansiedad todos los días y luchan con ese deseo de quedar bien, de hacerlo bien, Sí. de no sentir esa frustración de que no salió como quise, de querer hacerlo bien, simplemente porque está cansado de haber sido rechazados tanto tiempo, de haber sido buscado tantas veces, que te produce esa necesidad de hacerlo bien. Y sabes que Eso es solamente un ejemplo y una parte de la... sabes que lo fuerte también de todo esto, que en el proceso que tú estás abarcando, ¿no? Que lo estás llevando a cabo, que lo estás ejerciendo, que lo estás interiorizando, venga un momento donde resalte más eso en lo externo, ¿no? Que tú digas, pucha, estoy trabajando con esto y me viene a pasar esto y es como que sigo en lo mismo y no voy a avanzar y es como esa ganas de dejar todo, literal. De decir, bueno, ya de acá no salgo, me quedo ahí, en el caso de lo que es la ansiedad, en el caso de lo que es el rechazo. Y la realidad es que vamos a pasar esto siempre. Nosotros lo entendimos, ¿no? Sí, Bueno, desde nuestro lugar lo entendimos que siempre vamos a estar pasando por esto. Es natural, es algo funcional para nuestra vida, dependiendo de de cuál es el valor que le doy. ahora, lo que no podemos permitir cuando estemos en estos episodios es tomar decisiones cuando estemos en un momento de emoción muy intensa, ya sea en una alegría, pues ya, o tristeza, y mucho menos si estamos con ansiedad. Muchas veces no vamos a tomar las decisiones correctas. Es por eso que es importante en estos momentos, total, no anticiparnos y también buscar ayuda de alguien, saber de a quién yo le puedo contar lo que me está pasando. Importante. Porque no le puedo contar mis cosas a cualquier persona, sino saber elegir bien, bien, vacilar y saber elegir. Claro, eso está bueno lo que estaba diciendo. Bueno, vamos a seguir a ver. Bueno, hablando de la ansiedad, yo quiero contar una historia hay un hombre que era un hombre como muy recto, ¿no? Sí. Y era un hombre que le gustaba que la ley sea cumplida así, como dice la tabla, así tal cual como está escrita, tenía que cumplirse. Este hombre, por mucho tiempo, perseguía a la gente que no estaba de acuerdo con esa ley, que no estaba de acuerdo con sus principios o con los principios que él creía que estaban correctamente bien. En esa persecución a estas personas que mató a mucha gente, él se topa con el creador de la ley. Este creador de la ley hace que por 3 días pierda la visión, pierda su vista y a ese tercer día, imagínate estar 3 días sin vista, haberte topado con el creador de la ley que no conocía porque no lo conocía, no habían tenido ese encuentro personal, no tenían en ese momento. Pasan 3 días, el creador de la ley envía a un hombre a decirle lo que tenía que hacer y después de eso recuperaba su vista. Este hombre recuperó la vista. Este hombre le dan el llamado de que no tenía que perseguir más a las personas que seguían esta ley, sino mostrarles de su amor.
todas las cosas que él hacía y toda esa persecución, la hacía porque era muy ansioso. Y era un desespero que la ansiedad no lo llevó a un momento de depresión o de tristeza. La ansiedad se transformó en ira, en rabia, en odio. Pero cuando se topó con el creador de la ley, y pudo entender el verdadero significado de la ley, que era el amor, comenzó a buscar a las personas para hablar desde el verdadero hombre. Este hombre se llama Pablo y su nombre fue cambiado. Antes tenía otro nombre, que era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pasó de ser Saulo de Tarso a ser Pablo. Era improbable que un hombre que perseguía a las personas, que no cumplía con la ley, se convierta en un hombre que ama a las personas que no conocen de la ley. Y dejó de ser un hombre recto en que se ponga sí o sí a ser un hombre que ama a las personas, a ser un hombre que transmitía ese amor verdadero. Entonces, así como Pablo fue transformado, tú también puedes ser transformado. Porque el hombre que creó la ley era simplemente Dios. Y el Hijo de Dios, que entregó su vida en la cruz, se secó un día con Pablo. Pues Pablo perdió su vista por 3 días, pero para entender de que Jesús tenía el control de todas las cosas y de que su ansiedad sigue ahí por completo. Y ahí es donde Jesús le dice, no, como que le estaba persiguiendo a él, no estaba persiguiendo a, a, los, a los cristianos en ese tiempo, ¿no? Sino que lo estaba persiguiendo a Jesús. Y me encanta lo que hablas porque quiere decir, ¿no? Que me quedó esto en la mente. Que el nombre de Saulo de Tarso fue cambiado a Pablo. Y me viene esto, ¿no? Que cuando nuestro propósito cambia, Dios quiere cambiarlo, nuestro nombre también se cambia. Y si nosotros creemos y estamos seguros que cuando nosotros entregamos todas esas emociones, todo eso que realmente nos aleja a nosotros de Dios, como le pasó a Saulo en ese tiempo, la ira, la ansiedad, lo llevó a estar apartado. Pero cuando nosotros decidimos venir a los pies del Señor y entregar todas nuestras ansiedades, como habla en Primera de Pedro, entregamos todas nuestras ansiedades a Él, Él hace de nosotros algo distinto, algo diferente. Totalmente. Y este hombre Pablo escribió muchas cartas inspirado por Dios. Y en uno de los mensajes que deja, en una de ellas, dice que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Y lo que nos quiere enseñar es que no importa lo que pases, no importa lo que pasará, no importa lo que está pasando ahora en tu vida, sino que algo de ahí vas a salir. Pero de todo eso va a quedar un aprendizaje y es que todo va a obrar para bien en tu vida. Así que cuando sientas momentos de ansiedad, cuando sientas que estás perdiendo el control, recordar y pensar, todo esto me va para bien. Eso no va a eliminar la sensación que estés sintiendo en ese momento. No es que se va a ir la ansiedad porque estoy pensando en esto. No, la ansiedad va a estar, pero Dios te va a ayudar a controlar eso. Confrontar desde la buena posición. Total. Y entonces eso va a traer sanidad y paz a tu vida. Así que si estás viviendo, si sufres mucho de ansiedad o presentas episodios de ansiedad muy constante que muchas veces te llevan a ataques de pánico, que eso lo vamos a hablar en otro episodio. Pero hoy queremos hablarte de lo importante que es buscar ayuda. Ayuda en todos los sentidos, ayuda profesional y si no crees en Dios. Acompañamiento también. Total. Saber quién puede acompañarnos. Tener ese discernimiento que es lindo porque vamos a saber en quién confiar nuestras cosas, esa persona que nos está acompañando en lo que podamos estar pasando, pero también nos puede escuchar, tener esa escucha activa sin juzgarnos, sin reprocharnos nada, saber que va a estar esa persona ahí a mi lado, bueno, vamos a acompañarte, vamos a darle con todo, estar pendiente.
y realmente lo necesitamos. El ser humano está necesitado de eso siempre. Y así como nosotros a veces necesitamos que alguien nos ayude, nosotros también podemos brindar esa ayuda. Así. Así que, para ir terminando, queremos decirte que si no tienes con quién hablar, si no sabes con quién hablar, puedes escribirnos, contarnos tu historia, que nosotros estamos acá para ayudar. Te vamos a dejar el mail acá abajo para que nos escribas cuando creces en Instagram también. También la puedes escribir por mensaje directo en Instagram. Así que vamos a estar escuchándote, vamos a estar leyéndote también. Y si nos permites compartir tu historia, nos encantaría, claramente. Así que nada, Nos vemos en el siguiente episodio, no te lo puedes perder. Así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en Instagram y si no, a escucharnos por Spotify si eres solamente de escuchar. Así que nos vemos en un próximo video. Un saludo. esto es improbable. Esto está bien para empezar.